Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el gozo que nos das de comenzar estas primeras horas del sábado. Qué lindo es el día glorioso cuando podamos por la fe celebrar, no por la fe, por la fe ahora, pero el día glorioso donde podamos celebrar contigo por la eternidad, de mes en mes y de sábado en sábado delante de tu presencia. En esta noche, Señor, vamos a hablar acerca de comenzar de nuevo. La realidad del caso es que en el mundo que vivimos, Padre, sabemos que es tan frágil que muchas personas han querido poder volver a empezar o virar el tiempo hacia atrás, pero no han podido. Pero te alabamos que el regalo más grande, el regalo que tú nos has dado de la salvación está abierto todavía para aquellas personas que quieren tener un nuevo comienzo contigo. Te pedimos que tú nos bendigas, que tu palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Jennifer había hecho algunas compras y había salido rápido del carro, pues venía visita a su casa y quería preparar algo hermoso, cuando al cabo de 3 horas dentro de la casa se dio cuenta de algo terrible. A ella se le había olvidado, había sacado las compras, había sacado todo lo que iba a preparar para los amigos y se le había olvidado dentro del carro a su bebé de solamente 3 meses de edad. Y quedó encerrada dentro del carro su bebé, y cuando abrió la puerta y llegó la policía, tristemente su bebé ya había fallecido. Y cuando Jennifer, en un momento de desesperación como este, imagínense ustedes el cuadro por un momento, no es un momento feliz para nada. Una celebración se volvió en algo triste. Lo único que decía Jennifer era lo siguiente: ojalá pudiera regresar el tiempo solo para cambiar la acción que tomé y analizar fríamente lo que estaba haciendo. Yo no sé cuántos de ustedes, querida iglesia, querido amigo que me escuchas en esta noche, cuántos de ustedes en algún momento ha tenido en mente este pensamiento que Jennifer en un momento de dolor compartió: ojalá pudiera regresar el tiempo. Si hay algo que no podemos regresar es el tiempo. Me he encontrado con muchos padres que no tuvieron cuidado en criar a sus hijos cuando pequeños en el camino del Señor, y cuando crecieron esos muchachos, me han dicho: pastor, ojalá yo pudiera volver atrás el tiempo. Hablaba con un amigo mío, pastor, que hoy sus hijos están fuera de la iglesia, y él me decía: lo más importante en la educación de tus hijos, hablaba conmigo, me decía: lo más importante de la educación de tus hijos es 2 cosas, prepararlo para la vida y prepararlo para el retorno de Jesús. Lo demás vendrá por añadidura. Si no eres un buen padre en lo demás, no importa. Si no le puedes dar todo lo que ellos quieran, no importa. Pero lo más importante en la vida es prepararlo para la vida y prepararlo para el encuentro con Cristo Jesús. Y me lo decía en el teléfono llorando. Había tenido la triste experiencia de ver a sus hijos crecer en la iglesia, pero como estuvo tan ocupado con la vida pastoral, se había descuidado de lo más importante. Pero eso no solamente le pasa a los ministros hoy en día, le puede pasar a cualquier persona. Yo no sé cuántos de ustedes en cualquier acción de su vida, cuando la analiza fríamente, ha llegado a la conclusión: ojalá pudiera volver atrás el tiempo. ¿Cuántas cosas no haríamos diferente? Es más, la palabra de Dios nos insta y nos dice claramente:
Confíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propios pensamientos. ¿Saben por qué la Biblia dice eso? La Biblia dice eso en Proverbios 3:5 por la simple razón de que un día cuando miramos atrás, un día cuando miramos la vida, nos damos cuenta que realmente pudimos hacer las cosas diferentes y hubiéramos tenido resultados diferentes, ¿sí o no? Muchas veces ese pensamiento de esa joven llena de dolor, llena de espanto, llena de una conciencia ahora quebrajada por la culpa, dijo: ojalá pudiera regresar el tiempo. Solo para cambiar una simple acción, solo para detenerse por unos minutos y darle importancia a lo que realmente tenía importancia. La comida no era lo más importante, los amigos no era lo más importante era su hijita que estaba detrás en el carro. Ella no se dio cuenta de eso y decía a voces, a gritos, le decía ya a los policías: ojalá pudiese regresar el tiempo. Muchas personas en el mundo hoy tienen ese mismo pensamiento. Ahora, lo maravilloso que tenemos cuando hablamos en el plano de la salvación es que cada día es un volver a empezar. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad, pudiéramos decir. Cada mañana, dice la palabra de Dios, son nuevas todas sus misericordias. Pero la realidad de la vida es esta: muchas personas que pensaron levantarse hoy nunca se levantaron, quedaron dormidos y murieron en su sueño. La realidad de la vida es que usted puede hoy estar aquí y mañana salir y desaparecer de la existencia de este mundo. La Biblia dice que nuestra existencia es como un vapor. La Biblia menciona que somos como la flor del campo, que hoy somos y mañana dejamos de ser. Y mientras hay vida, alguien decía, mientras hay vida, hay oportunidad. Pero tú y yo no sabemos cuándo esa oportunidad llegará a su fin. Cada día es una oportunidad que Dios nos da. Y en esta noche usted está aquí porque Dios le ha cuidado, le ha bendecido, le está dando una oportunidad para amarle. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo con Dios. Ese es el segundo pensamiento que quiero poner en las mentes de cada uno de ustedes. No podemos virar el tiempo, no podemos cambiar lo que pasó en el pasado, no sabemos lo que traerá el futuro. Podemos vivir solamente el presente, por eso se llama presente. Es el regalo de Dios para nuestra vida. Hoy es el día de salvación. De hecho, la Biblia cuando habla de la salvación habla en sentido presente. Hoy es el día de la salvación, hoy es el día aceptable si hoy escucharas la voz de Dios. Nunca es demasiado tarde, pero hoy, no mañana, porque la Biblia nunca garantiza el mañana. Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo con Dios. Este pensamiento nos insta en esta noche a tener presente algo. No importa cuán oscura haya sido tu vida, no importa cuán negro haya sido tu pasado, no importa si tu pecado es rojo como el carmesí, no importa qué tipo de vida hayas tenido. La realidad es que si hoy estás aquí y hoy estás escuchando el mensaje de Dios y abres tu corazón a Cristo, Él hoy puede darte un nuevo comienzo, porque cuando Dios toca la vida de una persona, todo lo que Él toca no lo remienda, lo hace nuevo para la honra y su gloria. No importa si has caído en el pecado, no importa si te han traído como trajeron un día a la mujer que fue agarrada en adulterio. No importa si te acusa el mundo y te dice tú eres un pecador. Aunque seas un pecador, yo tengo un Cristo y tú tienes un Cristo que es más grande que tu pecado. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo puede limpiarnos y hacernos una nueva criatura en Cristo Jesús. No importa si estás caído o caída, Dios está dispuesto a levantarte.
El peor error, escuchen bien, el peor error que puede hacer cualquier persona es traer un pecador y acusarlo ante el Señor Jesús. Porque la Biblia dice que Dios no vino a acusar, a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. La Biblia dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tú y yo tenemos que tener la certeza de algo, y es que la salvación es un don de Dios, es gratuito, está presente en nuestra vida, pero puede ser que mañana no lo esté. Hoy es el día de salvación, no importa si has caído en el pecado. Hoy Dios te puede dar el manto de justicia. Hoy Dios te puede restaurar. Dios toma los corazones rotos, los sentimientos rotos, las mentes rotas, los recuerdos o los recuentos rotos, y los hace nuevos. Tal vez tú hayas tenido un pasado feo, pero Dios te puede dar un pasado brillante. Alguien en una ocasión dio un pensamiento que decía así: Dios perdona tu pasado, restaura tu presente y bendice tu futuro. Dios es un Dios que en el pasado te perdona, en el presente te restaura y en el futuro te bendice para su honra y su gloria. Pero hoy es el día aceptable de salvación. Cuando hablamos de nuevos comienzos, tenemos que pensar en alguien que tuvo uno de los más extraordinarios comienzos en la historia bíblica. Todos nosotros conocemos al apóstol Pablo. Él, lleno del Espíritu Santo, una persona nueva, llegó a decir en 2 de Corintios capítulo 5, en el versículo 17, de modo, vamos a repetirlos todos conmigo, a ver, de modo, si alguno está ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Repítele al que está al lado tuyo: yo soy nuevo porque estoy en Cristo. A ver, repítele a alguien que está al lado suyo: yo soy nuevo porque estoy en Cristo. De modo que si usted está en Cristo, hoy es una nueva criatura. Hoy el pasado queda atrás. Es más, la Biblia lo pone de esta manera: el que pone la mano en el arado, en otras palabras, el que pone la mano para arar, para triunfar, para vencer en la vida, pero mira atrás, no es digno del reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque Dios no nos saca nuestros trapitos sucios. Ese es el diablo quien nos saca los trapitos sucios. Dios, cuando entra a tu vida, te dice: olvidando lo que quedó atrás, prosigo al supremo llamamiento que Cristo me ha dado. ¿Y cuál es ese llamamiento? 2 de Corintios 5:17. De modo que si estás en Cristo, una nueva criatura eres para su honra y su gloria. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser una nueva criatura. En muchas ocasiones me he encontrado siendo una criatura vieja, pero cada vez que regreso a los pies de Jesús, cada vez que me entrego, cada vez que me pongo en sus manos, cada vez que le digo: Señor, toma control de mi vida, Él coge allí lo viejo y lo hace algo nuevo. Noten lo que dice en el libro de Hechos capítulo 22 versículo 4. Yo perseguía hasta la muerte, tomando preso y entregando a las cárceles a hombres y también a quienes, mujeres. ¿Quién estaba hablando aquí? Pablo, el que decía: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. No era un amigo de la iglesia, no era alguien que amaba la iglesia, era un perseguidor de la iglesia, él era un enemigo de la iglesia. Pero en su testimonio empezó a contar cómo tuvo un nuevo comienzo con Cristo Jesús. Yo perseguí hasta la muerte y muchas personas fueron a la muerte por cuenta de Pablo. Qué sorpresa se llevarán muchos de ellos cuando lleguen al reino de los cielos y vean al ex perseguidor, al apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo tuvo un nuevo comienzo. La Biblia dice: y fue un día a Damasco. Fui a Damasco para traer preso a Jerusalén a los que estaban allí, para que fuesen castigados. Noten qué mentalidad, cuál era la mentalidad de Pablo: encarcelar, castigar, dañar a otras personas. Noten, pero en el camino a Damasco,
tuvo un encuentro con el Dios del universo. En el camino a Damasco, Dios le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que si hubiésemos tenido un Dios vengativo, lo hubiera exterminado en ese momento. Pero aún a nuestros enemigos, Dios dice que aún cuando éramos enemigos, Dios murió por el impío. En otras palabras, Dios no espera que tú seas bueno para amarte. Te ama, no importa si eres bueno o malo. Y te ofrece en esta noche la vida eterna. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Y noten la respuesta: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y noten ahora cómo responde Pablo. Imagínense el cuadro. Iba con la intención de perseguir, iba con la intención de destruir. En el camino para destruir a los cristianos, de pronto una luz potente le da y lo tumba de su caballo. En su carrera loca de la vida es tumbado. Y cuando cae al suelo, Dios le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Estás persiguiendo al pueblo mío, me lo estás haciendo a mí, porque dice la Biblia: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y Jesús tuvo un encuentro con Pablo y le dijo: ¿por qué me persigues? Miren la respuesta de Pablo: yo dije, ¿qué haré, Señor? Noten el cambio inmediatamente. Yo iba a perseguir. Cuando iba a perseguir, Dios tuvo un encuentro, y ahora cuando tiene un encuentro con el cielo, la respuesta adecuada que debes hacerte cuando tienes un encuentro personal con el cielo, escucha bien, es: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Cuál es la respuesta indicada cuando te encuentras con Cristo? ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a dónde. Y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado hacer. La palabra de Dios dice que Pablo, o Saulo, que era su nombre, se levantó, pero cuando se levantó estaba ciego. Había sido cegado por esa luz, había sido cegado por el poder de Dios, y estuvo ciego. Me imagino que en su ceguera, Pablo, al igual que esa joven, se pudo haber preguntado en su corazón: si yo pudiera volver el tiempo atrás, ¿qué haría diferente? Si yo pudiera empezar de nuevo, ojalá pudiera empezar de nuevo. Pero alabado sea el nombre de Dios, que Dios le dio una oportunidad a Pablo y a Saulo. Y cuando el profeta vino, le dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo le vi en aquel instante. Noten ahora algo. Y él me dijo: el Dios nuestro, Padre, te ha designado de antemano para que conozcas, ¿qué cosa? Noten algo sumamente interesante. Pablo iba en el camino torcido de la vida. Hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Pablo iba en el camino de la muerte, pero Dios en su misericordia ya lo había destinado para cosas grandes, para que conociera cuál era su voluntad. Y yo sé cuál es la voluntad que Dios tiene para ti y para mí en esta noche. ¿Saben cuál es su voluntad? Jeremías 29, versículo 11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para al final daos el futuro que os esperáis. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y para Saulo tenía algo grande. ¿Cuál era la voluntad de Dios para Saulo? Mírenlo aquí. Hechos 22, 14 dice: y veas al justo y oigas la voz de ¿qué cosa? De su boca. Le cambió el camino, le cambió la perspectiva, le cambió la manera de ver el mundo. Ahora Dios le dice: tú no vas a perseguir más. Ahora mi voluntad es que tú oigas la boca del justo, que oigas que veas al justo y oigas la voz de su boca. Noten lo que dice Hechos capítulo 22 versículo 15: porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y qué cosa y oído. Hay algo interesante, que es que cuando Dios te saca del camino torcido de la vida
y te restaura y te hace una nueva criatura, te pone en un pedestal para que el mundo vea y glorifique el nombre de Dios. Es algo interesante. He visto personas en un mundo torcido, en un mundo lleno de dolor, donde se han descarriado, donde se han ido lejos de Dios. Y en el mundo no eran nada, pero cuando entregaron su vida al Señor Jesús, Dios los puso en tarimas. Dios los puso con muchas personas donde ellos podían tener influencia. ¿Por qué lo hace Dios así? ¿Por qué Dios les tiende misericordia a alguien así? Para que sea un testimonio vivo del poder redentor de Dios para sus vidas. Ahora pues, dice la palabra de Dios, ¿por qué te detiene? Noten algo sumamente que pasó con Saulo. Cuando encontró a Jesús, le hizo una pregunta a Dios: ¿qué haré, Señor? Y el Señor le respondió: vete a tal lugar, espera en tal lugar, y cuando el profeta llegue te dirá qué es lo que yo quiero de ti. Y lo que quiero de ti es mostrarte mi voluntad. De hecho, mañana vamos a ver en el último tema que vamos a tratar de esta semana, que lo mejor está por venir. La voluntad de Dios es darnos la vida eterna. La voluntad de Dios es salvarnos. La voluntad de Dios es que tú goces de una vida en plenitud. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Noten que después que tiene un encuentro personal con Dios, después que Dios le muestra qué es lo que quiere para su vida, después que Dios le dice específicamente: vas a oír al justo, vas a ser un testimonio para el mundo, le dice: ahora pues, levántate. ¿Qué te detiene? Levántate. Y dice la Biblia, ¿qué cosa? Y bautízate y lava, ¿qué cosa? Tus pecados. Levántate y bautízate y lava, ¿qué cosa? Tus pecados, invocando su nombre, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios menciona claramente que en esa ocasión Pablo, un hombre que había perseguido a los cristianos, pero sensible a la voz de Dios, escuchó, fue al río y se bautizó. Y hoy conocemos en la palabra de Dios una de las más lindas escrituras. La gran mayoría de la Biblia en el Nuevo Testamento es el testimonio vivo de un hombre que tuvo un nuevo comienzo. Y ese hombre se llamó el apóstol Pablo, el perseguidor, el ex perseguidor. Ahora escribió el pensamiento: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y él mismo escribió también: ahora ya no vivo yo, porque con Cristo estoy crucificado. En otras palabras, con Cristo mi vida pasada ha sido crucificada. Ahora soy una nueva persona. Ahora le entrego mi vida al Señor. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. A través de la Biblia, el llamado al arrepentimiento siempre ha sido a levantarse. Siempre ha sido a la acción. Escucha bien, no puede haber nuevo comienzo a menos que no haya acción de parte del ser humano a tomar el regalo dado por Jesús. Yo les decía algo hace algún tiempito atrás, que el valor de un regalo no siempre está tanto en el que lo da, sino en el que lo recibe. Si usted ofrece un regalo, pero el que lo recibe no lo acepta, realmente ese regalo no tiene ningún valor, ¿sí o no? Claro que no. Imagínense ustedes que la salvación es un regalo. Es un regalo gratis para usted, pero no fue gratis. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Costó el cielo completo. Se volcó para que ese regalo fuese posible. Es gratis para usted. Es el don de Dios. Somos salvos por la misericordia de Dios, pero es vuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, que cuando Dios nos dice en el camino torcido de la vida que andamos: Saulo, Saulo, escucha bien la palabra de Dios en esta noche: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Tal vez tú digas: pastor, pero yo no estoy matando a nadie o metí a alguien a la cárcel. Pero saben que la palabra de Dios es clara, que dice: el que conmigo no siembra, conmigo desparrama. No se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a Satanás. La realidad es que cuando tú no tomas una decisión por Cristo, ya tomaste
la decisión por el diablo. La realidad es que la palabra de Dios dice que cuando Cristo venga van a haber corderitos y van a haber cabritos. La realidad es que la palabra de Dios menciona que Dios tiene sus hijos, pero Satanás también tiene sus hijos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el momento de la oportunidad, en el momento del llamado a decirle, cámbiame, Señor, hazme una nueva persona, algunos se levantaron y dijeron, ¿qué haré, Señor? Y el llamado o la respuesta de Dios es: levántate y bautízate para el perdón de tus pecados. Porque no podemos tener una vida eterna si no aceptamos a nuestro Señor Jesús. En el río Jordán, allí estaba Juan el Bautista, predicaba la palabra de Dios. En Mateo capítulo 3, en el versículo 5, la Biblia dice: entonces salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la región del Jordán. Y noten, y confesando sus pecados, ¿qué pasaba con ellos? Eran bautizados por él en el río Jordán. Ahora noten algo sumamente interesante. Cristo Jesús se levantó y fue al río Jordán. Ahora mi pregunta para ustedes es: ¿cometió Cristo algún pecado, sí o no? No. ¿Necesitaba Cristo ser bautizado, sí o no? No. ¿Por qué entonces se bautizó? Por dos razones. Número uno, para darnos un ejemplo. Número dos, para el bautizo de Jesús fue dado para aquellas personas que nunca tendrían la oportunidad de ser bautizados. Y en Juan 1, versículo 29, dice la palabra de Dios: he aquí, cuando Juan vio a Jesús venir, lo identificó, el Espíritu Santo cayó sobre él y lo identificó y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Ese Cordero que un día sería inmolado, meses más tarde, Juan lo identifica y le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Juan lo ve, le dice hacia el Señor: yo necesito ser bautizado. ¿Por quién? Por ti, porque esta es la realidad. No importa si tú predicas el evangelio, no importa si tú eres un pastor de una iglesia, no importa qué cargo tengas dentro de la iglesia, tú siempre vas a necesitar del Señor Jesús. La Biblia dice: sin mí nada podéis hacer. Y cuando Juan vio al Cordero de Dios, le dijo: yo soy el que necesita ser bautizado. Yo bautizo, pero en realidad el que necesita cambiar su vida soy yo. Y Jesús le respondió: permítelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Y la palabra de Dios dice que cuando Jesús ascendió a las aguas bautismales y Juan lo bautizó, cuando salió del agua escuchó la voz de Dios, y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y he aquí los cielos le fueron, ¿qué cosa dice la Biblia? Abierto, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Yo siempre le digo a las personas lo siguiente: el bautizo no es para escribirte en el libro de la vida. Tú y yo fuimos escritos en el libro de la vida desde el día en que nacimos, desde antes de la fundación del mundo. El bautizo es para darle permiso a Dios para permanecer en el libro de la vida, para aceptarlo a Él como Señor y Salvador. Escuchen bien lo que le digo: nunca en la palabra de Dios vas a encontrar un texto que habla de escribir en el libro de la vida, pero sí vas a encontrar textos en la palabra de Dios que hablan de quitar del libro de la vida. La palabra de Dios dice que cuando el Espíritu de Dios desciende, cuando una persona es bautizada, el Espíritu de Dios desciende sobre la persona. Y cuando el Espíritu de Dios desciende sobre ti, entonces tiene vida, porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios nos convence de todos nuestros pecados. El pastor no es quien te convence, la iglesia no es la que te convence. Dios, a través de su Santo Espíritu, es quien te lleva a toda la verdad. Y desde el cielo, en Mateo capítulo 3, versículo 16 dice: y he aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo, ¿qué cosa? En quien tengo complacencia. Jesús, el ungido de Dios, fue bautizado. Y en Hechos capítulo 10, versículo 34 dice: me refiero a Jesús de Nazaret y a cómo Dios le ungió
con el Espíritu Santo y con ¿qué cosa? Con poder. Cuando usted se bautiza, el Espíritu de Dios, usted le está dando acceso al Espíritu de Dios para que lo use con poder. Y Él anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba ¿con quién? Estaba con Él. Los fariseos habían oído de Jesús, hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque la palabra de Dios menciona en Juan 4:2 que Jesús nunca bautizó, sino eran sus discípulos los que bautizaban. Y cuando Jesús fue a ascender al cielo, le dio las últimas palabras a la iglesia y le dio las últimas palabras al pueblo de Dios. Escuchen bien, si usted estuviese a punto de morir, ¿cuáles serían sus últimas palabras? Noten cuáles fueron las últimas palabras de Jesús al ascender al cielo. Por tanto, id y haced ¿qué cosa? Discípulos a todas las naciones. Y noten la siguiente frase que viene: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándoles ¿en qué cosa? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten que la palabra estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es para aquellos que cumplen el llamado de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando Jesús ascendió, sus discípulos enseguida se esparcieron en toda Jerusalén, en toda Judea y hasta el final de la tierra para predicar la palabra de Dios. Y en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 5, la palabra de Dios que fue predicada fue: hay un solo Señor, hay una sola fe y hay un solo ¿qué cosa? Hay un solo bautizo, hay un solo Señor. ¿Qué quiere decir eso? No hay debajo del cielo otro nombre en el cual podamos ser salvos que en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesús. Hay una sola fe. ¿Cuál es la fe? La fe que Cristo es el Salvador del mundo. Y un bautizo. ¿Cuál es el bautizo? El bautizo por inmersión. Noten en el libro de Hechos, allí encontramos la historia de el eunuco cuando iba de camino estudiando la palabra de Dios, se iba leyendo la palabra de Dios, y en Hechos 8:30 dice: ¿acaso entiendes? Cuando Felipe se le acercó, le dijo: ¿acaso entiendes lo que lees? Pues ¿cómo podré? Dijo el eunuco mientras estudiaba y no entendía. ¿Cómo podré a menos que alguien me guíe? Y allí Felipe, que no llegó allí por casualidad, sino llegó allí a donde estaba el eunuco, porque el Espíritu de Dios lo llevó a ese lugar, porque el Espíritu de Dios sabía que había una persona sincera que quería un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio ¿de quién? De Jesús. ¿Cuál era el evangelio? El evangelio de Jesús. Y en Hechos capítulo 8 versículo 36, he aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, porque el evangelio de Jesús, la conclusión es esta: yo soy un pecador, Cristo es mi Salvador, yo necesito entregarme a través del bautizo y ser redimido por la sangre del Cordero. Ese es el evangelio de una forma simple. He aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: si quieres, si crees de todo corazón, bien, ¿qué cosa? Bien puedes. La palabra de Dios dice que el que creyese y fuese bautizado, este será ¿qué cosa? Este será salvo. Y él respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo ¿de quién? De Dios. Yo te pregunto en esta noche: ¿cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Todos. Si usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y no ha tomado la decisión de bautizarse, no es solamente decir creer, porque los demonios creen y tiemblan y huyen. No es los oidores, dice la Biblia, sino también los hacedores, los que dicen, como dijo el eunuco: yo creo en el Señor Jesucristo. Y entonces
Miren lo que pasó. Y mandó a parar él el carro. Y Felipe y el eunuco descendieron ambos, ¿a dónde? Al agua. Y él le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu de Dios arrebató ¿a quién? A Felipe. Noten que el Espíritu de Dios llevó a Felipe con una misión. ¿Cuál era la misión? De que un hombre que tenía una vida, no una vida cristiana, no una vida de un conocimiento pleno de Dios, pudiera conocer el Evangelio. Dios llevó a Felipe al eunuco para que el eunuco entregase su vida y fuese bautizado. Y cuando esa función fue cumplida, el Espíritu de Dios arrebató a Felipe y lo llevó a otro lado. Pues seguía su camino, dice la palabra de Dios que el eunuco siguió su camino. ¿Cómo? ¿Triste? ¿Cómo siguió el eunuco su camino, iglesia? Gozoso, porque hay gozo en la salvación. David decía cuando pecó contra Dios, decía, devuélvame el gozo de la salvación. No hay nada más extraordinario que el gozo de saber que Cristo te ama, que murió por ti y que en Cristo eres una nueva criatura a través del bautizo. Hoy en días miles de personas se están bautizando, pero lo que más me llama la atención son los niños. Por eso Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si no fueses como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque los niños, los muchachos jóvenes, le dicen a Jesús rápido, sí. Una vez leí una nota que fue para mí algo extremadamente impresionante, y esta nota decía así: cuando un niño le entregaba una flor a Jesús, el ángel que estaba en el reino de los cielos escribía su nombre en los registros para nunca más borrarlo, porque ese niño, cuando le entregaba una flor a Jesús, le estaba diciendo, yo te acepto como mi salvador personal. Los niños hoy en día están entrando y siendo bautizados. En el primer siglo la iglesia en Filipos bautizaba a través de la inmersión. Muchas iglesias hoy en día han cambiado el estilo de bautizar, y hoy no voy a tocar ese tema, pero la realidad es que el bautizo bíblico es a través de la inmersión. Durante varios siglos después del establecimiento del cristianismo, el bautismo se confería, ¿por qué cosa? Dice la historia, por inmersión. ¿Qué significa inmersión? Inmersión, sumergir completamente a la persona bajo el agua. ¿Qué quiere decir eso? Es sumergir tu vida pasada bajo el pecado, dejarlo abajo del agua. Cristo es el agua viviente, lo sumerges en Cristo y cuando sales del agua naces a una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero después del siglo XII prevaleció en la práctica de la Iglesia Católica el bautismo por infusión. El bautismo por infusión o aspersión, donde ya no se sumergía la persona, ahora sencillamente se esparcía agua sobre su rostro, siendo que esta forma es menos inconveniente que el bautizo por inmersión. Fue lo que usó la iglesia, usó este tipo de bautizo, pero la realidad es que el bautizo bíblico es por inmersión. Hoy hay docenas de tales catedrales en Europa con grandes pilas bautismales. ¿Por qué? Porque el evangelio donde cogió auge al principio fue en Europa. ¿Cuál es la importancia en esta noche? Quiero hablarles breve acerca de cuál es la importancia del bautizo. Es relevante, necesario recibir el bautizo. ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante, sí o no? ¿Es relevante en la vida del cristiano, sí o no? Noten lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que a menos que uno nazca de qué cosa, del agua y de qué más, y del Espíritu. Hay personas que han sido bautizadas y han sido nada más mojadas, pero nunca han tenido el nacimiento del Espíritu Santo. Necesitamos las dos. Necesitamos por fe sumergir nuestros pecados bajo el agua y recibir el Espíritu Santo.
es necesario, de cierto te digo, que a menos que uno nazca del agua y del Espíritu, noten esto, no puede entrar en el reino ¿de quién? De Dios. Yo te pregunto en esta noche, ¿quieres tú entrar en el reino de Dios? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, de cierto te digo hoy a ti, si tú quieres entrar al reino de Dios, debes tomar la decisión de ser bautizado, de entregar tu vida a Cristo Jesús. En Marcos capítulo 16, versículo 16 dice, el que cree y es bautizado, será ¿qué cosa? Será salvo. La salvación comienza primero con creer en que Jesús puede darte una nueva vida, pero la salvación también continúa con la acción del ser humano, decirle, yo te acepto no solo como Señor, sino no solo como mi Salvador, sino también como Señor en mi vida. Si crees con todo tu corazón, dice la palabra de Dios, ¿es qué cosa? Es posible. Hay personas que me han dicho, pastor, pero es que yo tengo miedo a bautizarme porque cuando me bautizo y si soy malo y peco. ¿Quién dijo que el bautizo se define como para sellarte para no pecar? Te hace impermeable al pecar. Tú y yo nunca dejaremos de pecar, porque pecado no es lo que hacemos, pecado es lo que somos. David decía, en pecado me concibió mi madre. Lo que hacemos es el resultado de lo que somos. Es por eso que Cristo no puede hacer un remiendo en nuestra vida, tiene que hacer una nueva creación para podernos salvar. Si crees con todo tu corazón, te es posible. Por tanto, id a todas las naciones. ¿Y qué cosa dice la palabra de Dios? Bautizándolas, que guarden todas las cosas que os he mandado, para que tengáis entonces la satisfacción y el gozo de la salvación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Ese fue el mensaje de un hombre que tuvo un nuevo comienzo. El apóstol Pablo tuvo un nuevo comienzo. Él nos dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros, ¿qué cosa? Vuestros pecados. Paso para la preparación del bautismo. Número 1, aceptar a Jesús como su Salvador personal. Pregunto a los que están aquí, ¿aceptan ustedes a Jesús como su Salvador personal, sí o no? A ver las manos. ¿Aceptan ustedes a Jesús como su Salvador personal? Ya cumplieron el primer paso. Miren qué sencillo. Es aceptar el regalo de Dios. El segundo, entender las enseñanzas de Jesús y estar dispuestos a ¿qué cosa? A seguirla. Aquí hay el grave problema de muchos. Es que muchas personas no queremos seguir las enseñanzas bíblicas y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Recuerdo la historia. Y número 3, debes confesar todos sus pecados. ¿Y qué cosa dice la Biblia? Y arrepentirse. Recuerdo la ocasión donde un campesino había tenido mucho éxito en sembrar papas. Era un experto en la siembra de papas y sus vecinos querían sembrar papas y tener tanto éxito como él. Y le pidieron que diera una clase cómo sembrar papas. Y este hombre sencillo le enseñó un método antiguo de cómo él sembraba papas que había aprendido de sus antepasados. Pero para muchos ese método era anticuado o era irrelevante, no lo creían y lo escucharon. Inclusive algunos hasta se burlaron del pobre señor y le dijeron, ese hombre está sembrando papa con éxito de casualidad. Así que se fueron de nuevo para sus fincas, empezaron a sembrar papas como ellos pensaban que se debía sembrar papa. Y sembraban papas, pero no tenían el mismo resultado de este hombre. Este hombre siempre, cada vez que sembraba papas, años por año, recogía papas. ¿Por qué? Porque él había aprendido principios básicos
de sus antepasados. Escucha bien, Dios ha dado principios básicos no para sembrar papa, pero para sembrar en ti la salvación. Y esa salvación debe ser llevada a través de los canales de Cristo, no de los hombres. Hay caminos que al hombre parece derecho, pero dice la Biblia, su fin es camino de muerte. La palabra de Dios claramente nos revela que si usted quiere ser salvo, no es al estilo suyo, no es al estilo mío, es al estilo de Dios, porque Dios es el único que nos puede dar salvación. En uno de los estudios avanzados que vamos a tener en las siguientes presentaciones, vamos a ver por qué hay tantas iglesias. ¿Saben por qué hay tantas iglesias? Hay tantas iglesias hoy en día cuando solamente hay una sola fe, un solo bautizo y un solo Señor. ¿Por qué hay tantas iglesias? La respuesta es simple: teniendo comezón de oído, no queriendo oír la sana doctrina, no queriendo oír los consejos bíblicos. Muchos amontonan maestros para sí, para que le enseñen lo que sus oídos quieren oír. Muchas personas no entrarán al reino de los cielos no porque son malos, sino porque no siguieron la voluntad y los mandatos de Cristo Jesús. En una de las noches pasadas vimos cómo la palabra de Dios es clara y nos dice: si me amáis, guardad, ¿qué cosa? Mis mandamientos. Cuando usted va a la iglesia no se opera como se hace en mi país, o como se hace a mi estilo, o a mi manera de ver las cosas. La iglesia siempre debe ser operada como quiere Dios. Dios no vino a este mundo a buscar personas que lo adoren al estilo que quieran. Dios vino a colonizar este mundo, a infiltrar el reino de los cielos en esta tierra, para que tú y yo podamos vivir eternamente. En el libro de Hechos, capítulo 2, en el versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra, noten lo que dice la palabra de Dios, así que los que recibieron su palabra y fueron, ¿qué cosa? Bautizados, fueron añadidos en aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. Alabado sea el nombre de Dios, que desde que Dios está haciendo llamado de hacer su voluntad, aunque muchas personas no lo hacen, la realidad del caso es que hay otros que sí obedecen a la palabra de Dios. Y en esta noche yo espero que tú estés dispuesto a obedecer la palabra de Dios por encima de todas las cosas, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos. ¿En cuántos cuerpos? Noten esto: en un solo cuerpo. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava, ¿qué cosa? Tus pecados. Levántate, bautízate y lava tus pecados. Ese fue el llamado a Nicodemo. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No lo podrás ver. No es el conocimiento lo que te lleva a ver el reino de Dios. He visto hombres y mujeres talentosos, personas que pueden decirte pasajes de la Biblia de memoria, pero nunca han experimentado un nuevo nacimiento. Ese era el caso de Nicodemo. Nicodemo no era un cualquiera. Nicodemo era un estudioso de las Escrituras. Nicodemo era un profesor, lo pudiéramos llamar hoy en día un profesor en nuestras universidades cristianas. Nicodemo era una persona de mucho conocimiento bíblico, pero le faltaba algo, le faltaba conocer a Jesús. Y ese conocimiento empezaba con un nuevo nacimiento. Noten la respuesta de este profesor cuando le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre, si ya es viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Noten la respuesta de Jesús. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que a menos que uno nazca
del agua y de qué cosa, y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. No es a su manera, no es a la mía, es a la manera de Dios. Y si usted quiere en esta noche tener un nuevo nacimiento, una nueva experiencia, si quieres conocer a Jesús de una manera más extraordinaria en tu vida y no has entregado tu vida al Señor Jesús, no hay otra manera. No son todos los caminos que llevan a Roma. No son todos los caminos que te conducen a la salvación. Jesús dice en su palabra, hay un solo camino, hay una sola salvación. Quiero terminar contándoles una historia por amor al tiempo. Voy a pasar algunos slides, algunas de estas las voy a cubrir en las siguientes noches. Pero quiero pasar algunas de estas historias. Quiero contarles una historia y que vean cuando comencé mi ministerio. Aquí está. Comencé con todo estudiante que sale de la universidad va con el fuego que va a cambiar el mundo. Yo recuerdo que cuando salí de la universidad, en la universidad nos habían enseñado, tú tienes el privilegio de predicar el Evangelio. Y yo recuerdo que a toda persona que veía le predicaba el Evangelio. Un día llegué a recoger, estábamos haciendo landscaping en la iglesia. ¿Cómo se diría eso en español? Estábamos arreglando el jardín de la iglesia y llegó este hombre vino a supervisar a sus trabajadores en el jardín de la iglesia, lo que estaba haciendo en el jardín de la iglesia. Y yo me le acerqué bien apasionado por el Evangelio, empecé a predicarle, no me importaba si estaba atareado o no, y recuerdo, nunca se me va a olvidar la cara de este hombre. Hoy, ustedes lo ven allí, él me dejó tomar esta foto, me dejó tomar estas presentaciones que le estoy mostrando. Tengo permiso de él para hacer esto. Pero recuerdo que esa no era su cara era déjame tranquilo, me estás molestando. Yo no tengo tiempo para Dios. Y yo tenía en mi mente, este hombre hay que evangelizarlo porque yo no sé cuándo voy a tener otra oportunidad, y empecé a evangelizarlo allí. Y en mi frustración le dije de una forma ya frustrada porque no me hacía caso, le decía, Dios un día te va a quitar la vida si no le entregas tu corazón al Señor Jesús. Y fue como que le eché agua, gasolina al fuego. Imagínense ustedes, este hombre ahora me mira y me dice, ¿y quién eres tú para decirme que Dios me va a quitar la vida? Mi vida es mi vida. Lo que yo no sabía, que aunque estaba diciendo algo que Dios no opera así, la realidad del caso de la vida de este hombre era que era cierto lo que estaba diciéndole. No que Dios le iba a quitar la vida, sino que saliendo de allí fue a otro trabajo, tuvo un altercado con uno de sus empleados y uno de sus empleados sacó un revólver y le dio 7 tiros en el estómago. Y ahora estaba se lo llevaron a la ambulancia, eso fue en Albany, se lo llevaron a la ambulancia, lo recogieron. Nadie pensó que iba a sobrevivir, nadie pensó que iba a poder salir de eso, hasta que llegó la noticia. Yo era un pastor acabadito de salir de college, llevaba solamente 6 meses acabadito de graduar en esa iglesia. Llegó la noticia y me dijeron, pastor, usted es un ave de mar agüero, porque le ha pronosticado algo a un señor y ese señor ahora está entre la vida y la muerte. Imagínense ustedes cómo me sentí. El último mensaje que escuchó de un ministro del Evangelio que estaba supuesto a darle las buenas nuevas de salvación fue,
si tú no te arrepientes, Dios te va a quitar la vida. Imagínense qué manera más terrible de terminar una presentación evangelística a un hombre personal. Y tomé gran interés en su vida. Fui al hospital, estuve allí en el hospital, le visité todas las noches. Estuvo casi 6 meses en el hospital, entre terapia intensiva. Y en ese intervalo de tiempo, todas las noches iba y oraba por él. Mi conciencia no me dejaba tranquilo. Le decía, Señor, ayúdame a arreglar mis errores. Ayúdame, porque ese no es el evangelio. Tú amas a este hombre, sálvale la vida para que ese hombre se pueda recuperar y yo le pueda decir que no es Dios quien trae la muerte, es Satanás quien trae la muerte. La oportunidad de vida la da Dios. Todas las noches fui. Y una noche, después de haber estado yendo a verlos constantemente en el hospital, milagrosamente abrió sus ojos. Me dijo, pastor, aunque yo no lo veía, lo podía oír. Yo no sabía que me podía oír, pero me podía oír. Yo oraba en alta voz, intercedía por Dios. Pastor, gracias por decirme que Dios me quitaría la vida, porque ahora tengo una nueva perspectiva de quién es Dios. Usted me había enseñado erróneamente, pero gracias, porque al venir y orar conmigo, pude ver a Jesús en usted y encontré el evangelio. Yo tuve el privilegio de llevar a este hombre un día a las aguas del bautismo. Cuando salió del hospital se recuperó y entregó su vida. No solamente él, su hermano es otra historia, pero su hermano, cuando me vio él hablar del evangelio, él se salía y se quedaba afuera porque no quería saber nada de Dios. Pero mientras yo le hablaba a este hombre, por mi culpabilidad, le hablaba del evangelio, él se quedaba afuera escuchando. Y al cabo de 6 meses tuvimos el privilegio, yo y otro pastor, llevarlo, mi obrero bíblico en ese entonces, el pastor Castillo, de llevarlo a las aguas del bautismo, porque Dios en líneas torcidas escribe rectos, y escribió recto en la vida de él. Y él me decía algo, y con esto te hago un llamado. Él me decía, pastor, el decirle sí al Señor Jesús, lo que cambió fue la circunstancia. Las circunstancias en que usted se puede encontrar puede cambiar todo. Yo les ponía el ejemplo a las personas que visitaba anoche. Si yo pongo un pomo de agua aquí y le digo, ese pomo de agua, deme $10 por ese pomo de agua, usted me va a decir, usted está loco. Ese pomo de agua yo lo puedo ir a agarrar allí del fregadero. Pero si usted está en un desierto y su vida pende de un hilo y está deshidratado, le pongo el mismo pomo de agua, y le digo, ahora deme $100 por ese pomo de agua. Usted con gusto lo daría. ¿Sabe por qué? Porque lo que cambió fue la circunstancia. La vida y la entrega de este hombre al Señor Jesús fue la circunstancia. Yo no vengo en esta noche para decirte, si tú no te bautizas, Dios te va a matar. Ese no es mi Dios. Eso fue novatadas de un estudiante de teología que estaba aprendiendo acerca del ministerio de Jesús. Hoy te vengo a decirte que Dios no viene a destruirte, viene a salvarte. Viene a darte vida y vida en abundancia. Y mientras escuchamos un hermoso canto, la invitación de esta noche es especial para las personas que no han sido bautizados. Si usted no ha sido bautizado o quiere renovar su encuentro con el Señor Jesús a través del bautizo, hoy yo quiero hacerte una invitación para que te bautices mañana o para que te bautices en un futuro cercano. Pero si usted no ha sido bautizado, tú y yo podemos tener un nuevo comienzo. Solo debemos hacerlo como la palabra de Dios dice. Mientras escuchen el canto, los que ya fueron bautizados inclinen sus rostros y oren, porque es una batalla contra el enemigo. Dios está peleando por el alma de una persona.
Satanás también pelea por la misma alma. Mientras se oye el canto, si usted ha venido en esta noche y no ha sido bautizado, no importa si es ahora o en el futuro,